bien, qué gusto verlo. Qué bueno que ahí contestó el pequeñín. Qué gusto poder estar con ustedes, es un placer. Me presento, mi nombre es Eric Servín, pastor de Horizonte Ciudad de México, también para los que nos acompañan en redes sociales y las transmisiones, las diferentes plataformas. Nuestra visión, nuestra misión como iglesia, nuestra misión como iglesia es hacer discípulos de Jesucristo, sencillamente. Oye, ¿y esta iglesia cuál es, a qué se dedica, qué hacen? Hacemos discípulos de Jesús, basado en la Gran Comisión. Nuestra visión entonces es ser una comunidad de creyentes, ¿sí?, que conocen a Dios, que lo aman, que se comprometen con su reino y lo dan a conocer a otras personas mientras Cristo regresa por nosotros. Esa es nuestra visión. Entonces somos una iglesia que queremos bendecir también a otras personas y queremos también formar esa comunidad. Hasta el día de hoy hemos estado viendo una gran serie, la serie de la magnitud del Evangelio, ¿sí?, en donde, bueno, esto ya lo vimos, el ABC, estamos ahorita estudiando Romanos. Estamos estudiando la carta a los romanos, la epístola de Pablo a los romanos, y hemos pasado ya increíbles meses en esta carta, verso a verso, capítulo por capítulo. Y ahorita, por favor, abre o prende, según sea tu generación, no hay ningún empacho con eso, en Romanos capítulo 9. Acá dicen, puedes abrirla en tu celular o en tu dispositivo, no pasa nada. Estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas, ¿de acuerdo? La NBLA. Entonces, Romanos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 9. Ya hemos avanzado bastante, ya estamos más por terminar que en el inicio. Entonces, para eso le voy a pedir a Mauricio que me acompañe, por favor, para poder orarlo todo como es ya de casa. Si ya lo tienes, puedes ponerte de pie y lo oramos como lo hemos hecho normalmente, ¿no? Aquí abre tu Biblia, sí, abre tu Biblia y vamos a leer. Yo leo el 14, ustedes con la ayuda de Mauricio van a leer el 15 y así intercaladamente nos vamos a ir hasta llegar juntos al versículo 29, ¿de acuerdo? Dice, Dios no es injusto. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por esta palabra tuya en donde tu Espíritu Santo también nos guía al arrepentimiento
y donde vamos a dejar muy claro a través de tu escritura de que tú no eres un Dios injusto. Pero quiero rogarte pastoralmente, Señor, que tú, antes de que llegue esa buena semilla, prepares la tierra de nuestros corazones. Si alguien que viene aquí acongojado, triste, preocupado por su agenda, estresado por las finanzas, preocupado por su familia o por una relación que está destruyéndose, Señor, te ruego que sea tu Espíritu Santo que está aquí, trayéndole consuelo y vendando sus heridas, para que la tierra de su corazón, Señor, pueda ser fértil, una buena tierra, y caiga la buena semilla. Y tu Espíritu Santo pueda traernos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Usa a tu siervo, Señor, para proclamar verdad, y hace nosotros cada vez una imagen más parecida a la de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Qué padre que pudimos leer la palabra de Dios. Y entonces vamos a ir poco a poco, ¿de acuerdo? Déjenme ir adelantando aquí. El mapa de nuestro sermón es muy breve. Sí va a aparecer en pantalla, oremos. Ahí está teniendo un delay las diapositivas. El mapa del sermón es, primero vamos a tener 4 puntos. La introducción. El segundo punto es, el plan de Dios es impecable. El tercero, el plan de Dios es inclusivo. Y vamos a cerrar con una conclusión. Ahí vienen los versículos que, bueno, deberían de aparecer ahí. No, atrás. Ahí vienen los versículos donde tú y yo vamos a estar centrándonos, ¿no? Por ejemplo, el primer punto, que es el plan de Dios es impecable, viene del versículo 14 al versículo 18. Luego, el plan de Dios es inclusivo, en el versículo 19 al 29. Esos son los versículos que vamos a estar abarcando, solo 2 puntitos, 2 puntos. Si recuerdas, sí, ahora quiero entrar ya, ahora sí, a la introducción de este pasaje, que la semana pasada nosotros hablamos acerca de la elección de Dios. La elección de Dios es Israel. No me voy a detener mucho en otra vez enlistar lo que ya vimos, porque Dios escogió a Israel y cuáles fueron los beneficios, sí, porque eso lo vimos en los primeros versículos. También vimos que la profecía de Dios es indiferente. La semana pasada, la preferencia de Dios es indiferente, es decir, Dios ama a quien Él quiere y aborrece a quien Él quiere. Es decir, aquí se insertó la semana pasada una doctrina, la doctrina de la predestinación o de la elección. La doctrina de la elección quiere decir básicamente que Dios te eligió a ti desde antes de la fundación del mundo. Y estuvo bien padre, ¿sí? Porque tuvimos una dinámica en donde debajo de tu silla, pegado, había un dulce. Alguien lo predestinó a ponerlo ahí. ¿Quién sabe quién fue? ¿Sí? La doctrina de predestinación es que Dios elige, pero espera que tú lo elijas. Entonces, a la semana pasada dijimos, puedes disfrutar de tu dulce que está debajo de tu silla. Y unos se me quedaron, qué profundo el pastor, ni le entiendo. Y les dije, no es una enseñanza, de verdad, revisa debajo de tu silla. Y ya algunos descubrieron el tesoro que estaba ahí, el dulcecito que estaba ahí, y para ejemplificar de que Dios elige, y tú tienes que tomar la decisión de elegir seguirlo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, no nos vamos a meter en esas cosas, que si calvinistas, arminianistas, y todas esas cosas. Lo único calvino que tengo son mis calcetines, Calvin, y todas esas cosas, ¿no? Pero somos elegidos en Cristo para salvación antes de la fundación del mundo. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 4. Fuiste elegido, fuiste elegida antes de la fundación del mundo. Antes, incluso, de que aprendieras a leer, hablar o incluso a orar. En alguna ocasión se les hicieron estas preguntas. ¿Y tú? ¿Por qué vas a ir al cielo? ¿Dentro de la multitud
un silencio. Era una iglesia. ¿Por qué vas a ir al cielo? Ah, pues porque hago mi arde todos los días. Mi devocional todos los días. Ah, pues que ya llevo tantos libros de la Biblia leídos. Ah, bueno, es que hice tantas o X actividades de sociales. Es que soy una persona ejemplar. Qué triste saber que si no podemos articular el evangelio diciendo simplemente porque Cristo murió por mí y yo creo en Él para salvación, Él me justifica para que yo pueda estar delante de Dios, entonces tendríamos una crisis en nuestra iglesia si no supiéramos articular el evangelio. Cristo nos eligió. Y a causa de la vida, muerte y resurrección de Cristo, es de que tú y yo tenemos una nueva identidad. No vamos al cielo por nuestra bonita cara. Bueno, tú no irás al cielo por tu chequera, tu cartera. No. Es por gracia. Y también, como manera de introducción, lo que vimos es Dios te eligió de antemano, pero también debes, insisto, tomar la decisión de seguirlo. No es que la salvación se te herede. No es que, nací en cuna cristiana. Los de cuna cristiana son tan reales como los unicornios. Es que mi abuelito fue el fundador, plantador, picapiedra de esta iglesia. Bueno, ¿y? No es que mi papá, mi mamá. ¿Y? dirían por ahí, Dios tiene hijos, no nietos. Sí, dale, por favor, dale. Ahí van apareciendo todo esto que estoy mencionando. Para que tú te des cuenta, la elección la tienes que hacer tú. No es una fe heredada. Dale, por favor. No es una fe heredada. Dale, por favor. Eso ya lo vimos. Ahí está. Tú tienes que seguirlo. ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos a ver ahora sí el primer punto. Dale, por favor. El plan de Dios es impecable. La palabra impecable significa que no tiene mancha, es decir, no tiene falla. Cuando alguien se va en el primer día de escuela, o el primer día de universidad, o el primer día de trabajo, uno luce impecable, ¿a poco no? Hasta peinadito, de rayita, ¿no? Los dientes bien lavados, su ropa bien planchadita, luces impecable, ¿no? La idea aquí es de que el plan de Dios no tiene ninguna falla y es, por tanto, sin mancha, impecable. Frente a la elección de a quién decide amar y a quién decide aborrecer. Algunos podrían decir, qué injusto, porque Dios aborreció a uno y amó a Jacob. No, ese no es el dilema. El dilema es, ¿cómo Dios decidió amar al tranza de Jacob? ¿Cómo Dios, ¿por qué a mí me aborrece? Yo creo que Dios me aborrece a mí, ¿por qué si lo ama a él? Dios es injusto. ¿O por qué me ama a mí y a los que están, a mis vecinos, los aborrece? Eso es injusto. Es válida esa forma de pensamiento. Pero yo creo que entonces sería injusto que Dios te ame a ti y a mí. ¿Cómo es entonces ese amor de Dios? Ahí está el dilema. ¿Cómo un Dios santo puede amar a una creación pecadora? En el versículo 14, ya no los vamos a leer todos, en el versículo 14 de Romanos 9, sí, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Alguien podría preguntarse, ¿sí? Y por lo tanto, la elección de Dios es siempre un asunto de gracia. Tú, si estás en la familia de Dios, es por un asunto de gracia. Y si recordamos, en sermones pasados pudimos definir lo que es justicia, misericordia y gracia. La justicia es darle a alguien lo que merece. En el estricto sentido de la palabra. Alguien hace ahí sus chanchullos y hacen cosas chuecas. Pero la justicia es darle a la persona lo que merece. Misericordia, entonces, es no darle lo que merece. Y gracia es darle lo que no merece. Un ejemplo bien sencillo con mis hijos. Con mis hijos.
hacen una travesura, que uno le soltó un trancazo porque se creen gorilas. Entonces le dio un trancazo al otro, ¿sí? Se le aventó desde la tercera cuerda al otro y lo tiró y ahora está llorando, ¿no? Lo que me corresponde a mí, como siendo papá y como esa flechita que está en mis manos, ejercer autoridad de parte de Dios corrigiendo esa falta. ¿Y cómo se corrige eso en mi casa? Con un varazo. Entonces mis hijos ya saben que si ofendieron a alguien o le mordieron a alguien o tumbaron a alguien, le corresponde un varazo. Esa es la regla, sencillo. O si le faltó el respeto a su mamá. Cuando yo me lo llevo a uno de mis hijos más grandes, le digo, hijo, hiciste esto mal, trato de ser muy claro, porque va a recibir su corrección. No es un castigo, su corrección. Entonces, no, pues, primero me dice, no sé. Hijo, viene casi sangrando tu hermanito. No sé. A ver, te voy a ayudar. Mira, te aventaste, le caíste, es que no lo vi. Lo que le corresponde es darle el varazo. Eso es su justicia. Pero una de dos, hijo, puedo darte el varazo o darte misericordia. Es decir, no darle lo que merece. Y mi hijo dice, pues ya vamos tranquilo, no varazo. Ok, padrísimo. No siempre va a ser así. Y hay ocasiones en las que el papá o la mamá amanecen espléndidos y dicen, vengan hijos, en la noche nos vamos a ir por unos tacos, unas quesadillas, su taquito de limoncito con sal que tanto le gusta a mi hijo. Y vaya que el que come taco de limón, mi hijo no pide cualquier cosa. El asunto es, aunque se haya portado como se haya portado, si el papá decide darle, eso es gracia. No, aquí no es como esa doctrina de Santa Claus, que si te portas bien, te van a traer cosas. Si te portas mal, no te van a traer cosas. No, Dios no funciona así. El asunto es de que si Dios te eligió a ti, la elección de Dios es siempre un asunto de gracia, no basado en tus obras. Efesios 2:8, porque no es por obras para que nadie se levante el cuello, sino es por gracia de Dios. Ahí a todos nos pone con los pies en la tierra, para que nadie se gloríe, pues esto es un don de Dios, la gracia. No porque vienes de tal familia, no porque vives en tal código postal, no porque ya te has tomado todos los tracks de consejería o todos los discipulados raíces, no, es por gracia. Tampoco es, wow, ese individuo tiene un gran potencial. De echarlo a perder será. Todos tenemos el potencial de echar la vida a perder. Siempre es un asunto de gracia. Entonces, ¿Dios es injusto? Respóndase cada quien. Luego, en el versículo 15, dale por favor, 15 y 16, menciona Pablo, dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no dependan del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, ahí está apelando a historias del Antiguo Testamento, porque se acuerdan que el capítulo 9 de Romanos está hablando ¿de quién? De el pueblo judío. El pueblo judío, el pasado del pueblo judío. Y Pablo entendía muy bien a su audiencia. Por eso está empezando aquí a citar muchos versículos del Antiguo Testamento que la audiencia judía conocía perfectamente. Por eso yo tengo que añadir ahí que de dónde vienen todas esas palabras de Éxodo 33, porque no sé si alguien de aquí tenga ascendencia judía, ¿no? Bueno, entonces está bien que pongamos esto. Es decir, Dios muestra la misericordia, aquí está mostrando la misericordia de Dios, y la misericordia, mi querida iglesia, no es un derecho. Voy a repetir eso. Mi querida iglesia, la misericordia de Dios no es un derecho. Dios no está obligado a ser misericordioso contigo, ni con el pueblo de Israel. Porque ahora todos están de moda por mis derechos. Incluso eso se ha infiltrado en la iglesia. ¿Es que yo tengo derecho a la misericordia de Dios? Dios no está obligado a eso. Porque dice ahí ese versículo claramente, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y estaba hablando ahí
con Pablo acerca de Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, al monte Sinaí, para que Dios le entregara las tablets de la ley o las tablas de la ley. Es decir, Dios le dio, ¿sabes qué? Esto tiene que vivir mi pueblo. Viene bajando el buen Moi, ¿no? Con su rostro resplandeciente, y el pueblo de Israel, ¿qué hace? Lo recibe con fiesta, pero de un ídolo. Y ahí construyen, así como cualquiera de, oye, ¿y esto qué? Ese becerro de oro. Pues salió, ¿quién sabe? Pues, ¿cómo que quién? Así como mi hijo, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? El asunto ahí es de que Moisés, algunos dicen, ¿qué significa eso de que Moisés se enojó y rompió las tablas de la ley? ¡Qué desperdicio! No. Que tienes que conocer que antes de que Moisés entregara la ley y les dijera, esto es, el pueblo de Dios ya estaba en idolatría total. Entonces, si las entregaba, estaba condenando directamente al pueblo, inmediatamente al exponerlas. Por eso Moisés dijo, no Dios, ¡pum! ¿Cómo puede ser? ¿De qué se trata, Dios? Y es ahí donde se compunge Moisés de decir, Señor, desearía yo ser el que se ha borrado de la, pero ten misericordia de ellos. Porque Dios dice, ya ves Moisés, bueno, estoy parafraseando, ellos no están honrando. Los voy a borrar y voy a empezar de nuevo. Y Moisés le dice, no Señor, no hagas eso. ¿Qué va a decir los pueblos del alrededor de ti? Qué increíble. No de nosotros, no de la nación, sino de ti. Entonces, Dios mostró misericordia entregándoles las nuevas tablas de la ley. Vamos a seguir. En los versículos 17, ¿sí? En donde dice en tu Biblia, en Romanos 9, dice, porque la Escritura dice a Faraón, aquí está moviendo otra ilustración para decir que Dios es misericordioso. Dice, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Es decir, Dios quiere mostrar su poder en otra historia, ¿sí? Con el faraón. Si tú recuerdas las 10 plagas, cuando Moisés ya ha recibido el llamamiento, ¿sí? Después de que hace su berrinche de que no, Señor, como yo soy indigno, bla, 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 y Dios le dice, yo te escogí, tú vas a ir porque yo te mando. Entonces va y le dice, Faraón, vengo en el nombre de Jehová, el gran yo soy, a decirte que dejes libre a mi pueblo. Y el faraón dice, Nel. Bueno, en idioma faraónico, ¿no? Le dice no. Y ahí, dentro de todo ese drama de las 10 plagas, no lo vamos a ver ahorita, se dice que hubieron 20 veces que se repitió la palabra se endureció o endureció. Porque si recordamos en la historia dice, y el faraón endureció su corazón. Pero más adelante dice, y Dios endureció su corazón. ¿Qué es eso? Lo que quiere decir es de que algunos historiadores y comentaristas y estudiosos es de que Dios, el faraón pronunció 10 veces de las 20 estoy endurecido. No, o sea, se endureció su corazón. Y otras 10 veces en las que Dios dijo, endurecí su corazón. ¿Qué significa todo esto? Simplemente es muy fácil. Dios perdona vidas para mostrar su poder y para proclamar su nombre por toda la tierra. Si el faraón no quería, de todos modos Dios iba a ser engrandecido. Entonces, en el versículo 18, vamos al segundo punto del sermón. El plan de Dios es impecable. Cuando dice el versículo 18, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece, la palabra endurecer significa afirmar de parte de Dios. Uno elige ser renuente, pero cuando dice Dios endureció, la traducción podría mejorar un poquito, porque debería decir y afirmó o reafirmó la decisión del faraón. ¿Qué quiere decir eso? Que hermano, hermana, iglesia, cualquiera que sea la elección que hagas, Dios reafirmará esa elección. Sacamos ese principio de aquí.
Es decir, yo voy a ir con todo con el Señor. Y Dios va a reafirmar esa decisión. No. Que Dios ni se meta. Bueno, Dios va a reafirmar esa. Que ni se meta en mi vida, en mis finanzas, en mi vida matrimonial, en mi paternidad. No. Nomás voy a ir ahí. Pues bueno, Dios va a reafirmar esa decisión que tomes. Es de ahí entonces que algunos, como el faraón, decidieron perecer cuando vino la muerte, y hubieron otros que fueron obedientes y sumisos. Yo con todo con el Señor, y voy a poner la sangre del cordero en el dintel de mi puerta. Y fueron salvos de la muerte de su primogénito. Cualquiera que sea la elección que hagas, Dios reafirmará esa elección. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? ¿Sí? No se me duerman. Seguimos con el punto, el plan de Dios es inclusivo. En los versículos 19 y 20, ¿sí? Que dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Sí? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? En pocas palabras es, ¿quién eres tú para pelearte con Dios? En pocas palabras. ¿Estás reprochando ahí? ¿Estás ahí tratando de ponerle reglas al creador del universo? ¿Te acuerdas cuando en tu casa estabas y tu mamá te decía, hijo, ve por o hija, levanta tu cuarto? No, yo la voy a levantar hasta que yo quiera. No, bueno, no sé si tú tuviste esa mamá que con la pura mirada. Y ahorita. Habían los más valientes, que querían poner sus propias reglas. Cuando termine de jugar mi play, mamá. Hijo, para mí era un chanclazo seguro. Hijo, tú eres hijo. Tú no estás poniendo las reglas aquí en esta casa. Y bueno, algunos tuvieron los padres de, en esta casa mando yo. Bueno, no estoy diciendo que eso sea la mejor manera de ejercer autoridad de parte de Dios, pero algunos tuvimos esas experiencias. Dios bendiga a nuestros padres que hicieron lo mejor que pudieron para guiarnos y orientarnos. Dios bendiga a mi mamá y a mi papá. El asunto es, ¿de qué quién eres tú para ponerte con Sansón a las patadas? ¿Quién eres tú para andar ahí diciéndole, ay Señor, es que yo quería nacer de color güerito? Quería medir 2 metros así como Dwayne Johnson y tener una masa muscular impresionante. Te pasas del Dios. ¿Y la mujer que me diste? ¿El hombre que me diste? No, Señor. Mira, yo voy a poner mis reglas. Y entonces ahí Dios está, bueno, a través de Pablo le está diciendo una gran enseñanza, un gran principio. Primero, Dios no quiere que nadie sea destruido. Dios quiere que todos se arrepientan. Eso está en 2 de Pedro 3:9. Dios no quiere, primero, Dios no quería que Faraón se perdiera. Si él hubiera dicho, ¿sabes qué, Moisés? Ya me cayó el 20. Me arrepiento de toda mi vida, de toda mi renuencia. Yo creo que el Faraón hubiera sido salvado. El hijo del Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya en el versículo 21 dice, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Es decir, el alfarero pone las reglas, el derecho del alfarero. ¿O acaso tú vas con tu rector de la universidad y le dices, rector, el programa que estoy estudiando no es, cambia todas las reglas y los protocolos? Bueno, primero te van a dar una cita para ver si... Luego van a poner tu propuesta a lo mejor en observación, en el comité, en la mesa directiva. Pero uno no puede llegar a todas las partes que quiera y decir, voy a cambiar y imponer mis reglas, ¿o sí? Uno se adapta. Uno dice, entonces, ¿por qué como humanos nos rebelamos con Dios? Tenemos que adaptarnos, someternos a la voluntad de Dios. ¿Alguien ha visto un alfarero cómo trabaja? ¿En vida real o en pintura? Bueno, si viste esa película de, ¿cómo se llama?
Ghost, eso no cuenta. Pero así la vieron los que se rieron, ¿verdad? Hijos, el asunto es de que Dios tiene derecho, Dios pone las reglas, iglesia, y las reglas están claramente definidas en este libro. Están claramente definidas. Es que no sé, es que nadie me enseñó a ser padre. Lee tu Biblia. Ay, es que nadie me enseñó a ser esposa. Lee tu Biblia. Ay, es que nadie me enseñó a ser abuelo. Lee tu Biblia. No hay familias perfectas en la Biblia. Hay familias que ponen a Cristo en el centro, a Dios en el centro. Arranquémonos esa idea de papá, mamá, los dos hijos y un perrito andando. Eso es lo que nos vende el mundo. Pero eso no es la realidad, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es la normativa. Dios pone los estándares. Entonces, aquí viene una gran promesa, un gran principio. El plan de Dios, dentro de toda la redención, ¿sabes qué? Te incluye a ti. ¿Para qué? Para que lo reconozcas como Dios en tu vida. Quitémonos también, iglesia, por favor, esa mentira que algunos cristianos o pseudocristianos o cristianoides han dicho, es que Dios tiene un gran plan para tu vida. No, bueno, eso vende porque vende. Yo te digo eso y me voy con Eric todos los días. ¿No? Dime otra vez, Eric. Dios tiene un gran plan para... Ay, ay, ay. Dios tiene un gran plan para tu matrimonio. Ay, ay, ay. Unas finanzas increíbles. Ay, sí, por favor. Eso vende. La idea es de que tú reconozcas a Dios cuando Dios te incluye en su gran plan de redención. ¿Eso es injusto? Eso es gracia. Versículo 22 dice, ¿y qué si Dios, me encanta, y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Básicamente, no me voy a meter mucho en quiénes son los vasos de ira, quiénes son los vasos de deshonra, no viene al caso. La intención aquí es que si dudas que si Dios te ha elegido, elige a Jesús ahora mismo y descubrirás que Dios ya te había elegido para que des frutos duraderos. Parece como medio extraño, ¿no? Pero la idea aquí del versículo 22 es de que, ¿y qué si Dios escogió a unos para un uso y otros para otro uso? La intención ahí es, ¿qué si Dios está dispuesto a demostrar su ira, a hacer notorio su poder, ¿sí? Y soportó con mucha paciencia a los vasos de ira. ¿Recuerdas, sí? Que en Romanos, en los primeros versículos, decía, y Dios con su longanimidad y su gran paciencia y bondad los guía al arrepentimiento. Es decir, Dios soporta a los insoportables extendiendo longanimidad, paciencia y bondad para que se arrepientan. ¿Alguien sabe qué es arrepentirse? Alejarse de su pecado. No tan solo es reconocerlo, sino alejarse de su pecado. Eso es arrepentirse, ¿sí? Y si dudas, ¿y Dios me escogió? ¿Seré un vaso de ira? ¿Seré un vaso de deshonra? Mira, si tú estás en Cristo Jesús, tú ya no eres un hijo de ira. Lo dejamos bien claro en los primeros capítulos de Romanos. Pero si tú no crees en Cristo como tu Salvador, como tu Redentor, como el único medio para ser salvo de tus pecados, entonces, naturalmente, si eres un hijo de ira. ¿Vamos bien? Vamos a continuar, que esto se está poniendo cada vez mejor. Y luego, está haciendo la pregunta, mejor dicho, si soy o no soy, que si ira, que si esto. La pregunta sería, ¿estás siendo dócil en las manos del alfarero? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué te pones a contender contra Dios? ¿Para qué te pones a poner tus argumentos? Si incluidas nuestras oraciones, Dios a través del Espíritu Santo las tiene que traducir o intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, ¿para qué te pones ahí a pelear con Dios? La pregunta es, el tiempo que tienes en Cristo, de cristiano, no de venir a la iglesia, ¿hay evidencia de que tu corazón es más dócil?
o se endurece? Es muy fácil. ¿Estás siendo dócil en las manos del alfarero? Dale, por favor. Es decir, en Juan 21:22, deja de perder el tiempo en la vida de los demás, criticando a los demás. Es que él debería de estar haciendo, es que ella debería de estarme diciendo, es que entonces ellos deberían estar diciendo o actuando. ¿Se acuerdan en la historia? Juan 21:22 dice Jesucristo cuando venían otras personas. Vamos, acompáñame ahí en tu Biblia. Deja tu dedo en un separador en Romanos 9 y dice Juan 21:22. En un diálogo de Jesús con Pedro, ¿sí? Cuando habían acabado de desayunar. Juan 21:22. Bueno, desde el 23 para encontrar contexto. Dice, por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que yo quiero que se quede hasta que yo venga. ¿Y a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Pero en el versículo 23, perdón, en el 22 dice, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Tú sígueme. ¿Y qué? Si quiero que él haga o deshaga o tenga un nombramiento, X cosa. ¿Y qué? Dice Jesús. Si yo quiero engrandecerlo a tu hermano, si yo quiero humillarlo a tu hermano, ¿a ti qué? Ocúpese de sus cosas, diría mi mamá. Ocúpese de sus cosas. Es decir, es notorio el poder de su paciencia para contigo y conmigo, a pesar de que perdemos el tiempo en todos esos asuntos. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Romanos 2:4. Y versículo 23, ya para ir terminando. Regresamos a Romanos 9. Dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí está otra vez, Dios dando misericordia. Y cuando un vaso está lleno de algo, derrama de lo que está lleno. ¿A poco no? Si mis hijos dicen, quiero lechita, y su vasito está lleno de lechita, y alguien se tropieza, ¿qué se va a derramar? Lechita. Muy sencillo. Si tú eres un vaso que está lleno de la paciencia de Dios, ¿qué tendría que derramar tu vida? Cuando alguien lo agite, o las circunstancias lo agiten. Buena pregunta, ¿no? ¿Qué tendría que salir de ese vaso? Pero vamos a... Toda esa historia de que si la amada, mi pueblo mío y todo eso, es porque en Oseas estaba diciendo a un profeta, yo no quiero tener ese llamado, y espero que Dios nunca me lo haga, por amor a mi esposa y por amor a mi familia y todo, pero Oseas tuvo el llamado de casarse con una prostituta y dar el dinero para que en los que estaban ahí comercializando, ¿sí?, se la vendieran. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Ella tarde o temprano, ¿sí?, te va a dejar, va a tener hijos contigo y te va a dejar. ¿Cuánta obediencia y docilidad de Oseas para decirle, cásate con esa prostituta? La idea es de que todos tenemos cierto nivel de prostitución espiritual. Ay, es que yo soy el Oseas. No. Dios puso esa historia para ejemplificar la prostitución de Israel y cómo Dios los estaba comprando. Aquí Pablo en Romanos dice, no eran mi pueblo. ¿Quiénes? Los gentiles. Ustedes y yo no eran mi pueblo, pero los he hecho míos. No tan solo los he hecho mi pueblo, sino los he amado. Y así hasta el versículo 29. Vuelve a tomar otra historia, sí, acerca de
no me voy a meter mucho en contexto histórico, pero dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Nuevamente, muestras de misericordia. Con un pueblo, con un faraón, con Moisés, con Oseas, con la prostituta. Hasta aquí, retumbo con mi título. ¿Dios es injusto para elegir? ¿Qué dicen? ¿Quedó claro? Todos esos fueron ejemplos para los judíos. Ay, 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 qué bueno que ya se acabó, ya me estaba mareando. El asunto, quiero concluir con esto, muy sencillo, y le pido a los chicos de la alabanza que pasen. El plan de Dios te incluye como su hijo. ¿Tu plan incluye a Dios como tu padre? ¿Tú estás incluyendo en tu vida a Dios como tu padre? ¿O solo como a alguien a quien recurrir cuando estás en problemas? Mi conclusión es Juan 6:37, que dice, vengan a mí, que yo no los echo fuera. Nunca sabrás si eres elegido y predestinado por Dios si no tomas la decisión de elegirlo. Te reto a que hoy puedas descubrir si eres elegido o no. ¿Aceptas o has aceptado genuinamente, auténticamente la vida de Jesucristo como tu Rey, tu Salvador y tu Señor? No, es que no me pongan en ese dilema, me están forzando. Pues entonces yo creo que no eres elegido. No, bueno, pues es que ya me volteaste la carta. Bueno, entonces acepta a Jesús. No, pero es que si lo acepto, entonces después me voy a dar cuenta de que sí amo. Ese es el asunto. Dios jamás te va a echar fuera. Ven y acepta a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Quiero que mientras la banda pueda ir tocando la música, puedas tú meditar en tu interior. No, por favor, no te vayas a quedar dormido, tanta meditación. Si en realidad has entregado tu vida a Cristo, o te estás engañando a ti mismo. Con el lenguaje cristiano, con la ropa cristiana, con la música cristiana, literatura cristiana. Genuinamente analízate. ¿Has decidido poner a Jesucristo como tu Rey y Salvador? Toma unos momentos. Cierra tus ojos. Escucha esto y medita si Dios sigue siendo injusto. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme, a tu corazón. Tu corazón. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Y ahí donde tú estás,
deja afuera cualquier prejuicio, apariencia y contéstate a ti genuinamente. ¿Estoy endureciendo mi corazón frente a Dios y su invitación? ¿O soy un vaso de barro dócil en las manos del alfarero? No me respondas esa respuesta de escuelita dominical. Sí, pastor. Realmente analízate. ¿Has aceptado a Jesucristo en tu corazón? ¿Te has rendido por completo a su amor y a su bondad que te guían al arrepentimiento? ¿O le estás jugando ahí al cuento? ¿Estás tratando de que tu hermano o tu hermana te pegue salvación? Eso no se puede. ¿Que tu mamá o tu papá te hereden fe? Eso no se puede. ¿Quieres heredarle fe a tus hijos? Eso tampoco se puede. La decisión es personal. Mantenga sus ojos cerrados. Nadie está viendo. Nadie. Ni los de alabanza nadie está viendo. Si tú quieres rendir tu vida por completo a Cristo, por favor levanta tu mano. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Puedes bajarla. Quiero que hoy puedas echar toda tu carga a Cristo y nacer de nuevo. Para eso le voy a pedir a unos servidores que puedan pasar adelante para que me ayuden a orar. ¿Sí? Y aquí está el reto. Normalmente no hacemos eso, no hacemos esto. Pero quiero que tengas la valentía de venir aquí al frente para entregar tu vida a Jesús. Si realmente quieres entregar tu vida a Jesús, valientemente ponte de pie. ¿Y por qué no le damos un aplauso? Que se animen. Es una gran decisión. Es una gran decisión. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy Dios quiere darles a ustedes vida nueva. Y va a aparecer en pantalla algo que quiero que oremos juntos. Wow. Shalom, ¿tú también? Wow, soy muy tu fan. Tienes 9 años y estás tomando la decisión de seguir a Jesús. Dios te bendiga. Shalom. Dios los bendiga. Quiero que servidores puedan acercarse, hombres con hombres o mujeres con mujeres. Y quiero que cerremos nuestros ojos. Los que están sentados, ¿quieren extender su mano hacia ellos? Yo no sé si tú estás tan contento como yo. Y yo creo que Dios está más feliz. Emanuel, pero si a ti yo te vine a hacer en Cristo, ¿qué es aquí? Estás reafirmando. El asunto es, dale por favor, la oración, por favor. Quiero guiarlos en la oración. Si nadie ha orado por ustedes jamás, quiero que repitan conmigo. Ahí cierren sus ojos. ¿Sí? Señor, repite en voz alta. En esta ocasión sí. Señor, te doy mi vida. Admito que soy un pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús, que murió en una cruz, que sangró por mí, que resucitó de entre los muertos, que Él está aquí ahora mismo. Me alejo de mi pecado. Me arrepiento de eso. Me dirijo a Jesús como Salvador. Quiero seguirlo como Señor. Padre, ayúdame. En el nombre de Cristo. Amén.
Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Apunten eso en sus agendas. Hoy ustedes han tomado una de las mejores decisiones de sus vidas. Estoy muy orgulloso de ustedes como su pastor. No hay juicio. ¿Y si cantamos a Dios? Todos juntos. ¿Por qué no se ponen de pie? Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme, a tu corazón, tu corazón. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme, a tu corazón, tu corazón. Si tienes una necesidad de oración, aquí están los anfitriones. Va a estar Mauricio, va a estar Angie, va a estar Chuy. Levanten la mano, por favor, muchachos. Ahí están. Y Ale también, por si necesitan, los que están aquí, alguna petición de oración muy en específico. Entonces, que Dios los bendiga. Los felicito. Bien hecho.